Agradecemos la presencia del secretario regional de las Emplades, ingeniero Jorge Martínez, con quien vamos a conversar al respecto del Plan de Desarrollo de Ordenamiento Territorial de los GATS provinciales y parroquiales. Ingeniero, bienvenido, buenos días. Desde las Emplades se colabora con los GATS al respecto de la elaboración de estos planes de desarrollo de ordenamiento territorial. ¿Con qué estrategias ustedes implantan para ayudar a estos GATS a la elaboración del mismo? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo, como siempre, a nuestros televidentes y sobre todo a la televisión universitaria. Recordemos que la Constitución marca entre una de las competencias exclusivas y obligatorias de los gobiernos autónomos descentralizados la formulación de sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Esta es la primera competencia que está marcada en la Constitución y en el COTAD, que es el código que rige a los GATS. Por tanto, el Consejo Nacional de Planificación, esta entidad que rige esta tarea a nivel nacional, que está obviamente dirigida por el presidente de la República y constituida por distintos actores de la sociedad. Allí están representadas la academia, las universidades, los gobiernos autónomos descentralizados, el sistema de participación ciudadana. Fijó un cronograma en el cual cada uno de los niveles de gobierno tiene que presentar estos planes. Hemos culminado ya el tema de los planes de las municipalidades, acabamos el 15 de marzo y por tanto la siguiente agenda es articular esos planes para los gobiernos provinciales y las parroquias. Considerando que se articulan entre sí, vamos a iniciar esta estrategia el día de hoy. Hoy tenemos una reunión importante. Hay que señalar que somos 146 GAT parroquiales en la zona 1, 4 gobiernos provinciales. Vamos a trabajar esta mañana en una primera presentación de la estrategia en el auditorio del Ministerio de Cultura. Y ya a partir del día lunes iniciamos lo que es un trabajo de asistencia técnica de las Emplades. ¿En qué consiste esto? Consiste, obviamente, primero en reconocer que esta es una obligación de los GATS. No es que las Emplades va a darles haciendo el plan, pero hay todo un marco metodológico, ¿no? Entregamos ya hace algún tiempo un kit de información, de herramientas para formular los planes. ¿Qué es esto? Toda la información censal, estadística, la ortofotografía de los territorios, de tal forma que puedan tener un conocimiento biofísico de cómo está su territorio, de cuáles son las principales potencialidades y a partir de eso reconocer que este es un tema central. Es un tema central, ¿por qué? Porque es cómo cada territorio debate su realidad. Parte de un diagnóstico de cómo están sus indicadores, cómo están sus necesidades básicas insatisfechas, cómo está la cobertura de agua potable, de alcantarillado, de escolaridad, de mortalidad infantil, de acceso a la salud, cómo está su territorio incluso en el tema físico, en el tema ambiental. Y a partir de este diagnóstico pasan a formular una propuesta de desarrollo. Imaginémonos cuando hablamos de la provincia de Imbabura, por ejemplo, ¿cuál es su principal vocación? Esta es una provincia agrícola, es una provincia turística, es una provincia en donde los servicios son temas importantes. Con el diagnóstico construimos luego una propuesta de cuál es nuestra visión de desarrollo y finalmente establecemos un modelo de gestión. Este modelo de gestión obviamente comprende proyectos, comprende planes y lo más importante es que tenemos que llegar a un nivel de indicadores, porque no serviría de nada, como suelo manifestar a veces, plasmar en un documento de muy buenas intenciones. Aquí se trata entonces de formularnos un conjunto de metas e indicadores que a la vuelta los podamos ir evaluando y señalando qué objetivos se van cumpliendo. Entonces, creo que una vez que iniciamos esto el próximo lunes 13, el plan es terminarlo el 15 de agosto. Ese es el plazo que ha propuesto el Consejo Nacional de Planificación. Esto significaría que el 15 de agosto hemos completado el ciclo de la planificación. Tenemos un Plan Nacional del Buen Vivir aprobado, tendríamos los planes provinciales de desarrollo, los planes municipales y los planes cantonales. Entonces, toda esta articulación de la planificación lo que permitirá es hacer de la planificación un objetivo importante del desarrollo, el que al final permita, ¿verdad?, que las metas,
los indicadores que se señalen puedan ser evaluados y podamos ir cumpliendo todos esta obligación que es, sin lugar a dudas, una forma adecuada incluso de invertir los recursos y de poder obtener resultados positivos. Lo que se piensa es generar política pública y uno de los objetivos principales, me imagino, y es lo que se espera a la población, es el hecho de poner igualitariamente a la población, generar y evitar también erradicar la pobreza. Recordemos que tenemos dos estrategias nacionales muy importantes, ¿no? Y claro, hay que entender que estas no son estrategias del gobierno, porque a veces puede existir esta confusión. Estas son estrategias de política del Estado. Las dos estrategias centrales son estas: erradicar pobreza. Es decir, todos tenemos que esforzarnos para que esto pueda hacerse. Y este no es un tema solo del gobierno central como tal. Déjeme comentarle que, por ejemplo, un indicador extremadamente importante en la erradicación de pobreza, por ejemplo, por necesidades básicas insatisfechas, es el agua potable y el alcantarillado. Y esta no es una competencia del gobierno central, es una competencia de las municipalidades. Entonces, si no articulamos adecuadamente, primero la información, saber cuál es la cobertura, a dónde hay que atacar objetivamente esta necesidad. Poníamos incluso un ejemplo hace pocos días en algún medio de comunicación. Nuestros indicadores de pobreza son los mejores de la zona en Imbabura, pero tenemos parroquias en donde hay dificultades. Por ejemplo, si tenemos una parroquia más pobre en Ibarra, que es Angochagua. ¿Por qué? Porque aún las coberturas de agua potable y alcantarillado son bajas. Entonces, el esfuerzo que la planificación nos permite identificar es que hay que llegar hacia esos sectores. La segunda gran estrategia que está planteada desde el Estado, obviamente, es el cambio en la matriz productiva. Y entonces, si no apuntamos adecuadamente los objetivos de desarrollo desde el punto de vista de nuestras propias potencialidades en los territorios, será muy difícil que logremos, obviamente, concatenar estas estrategias. Entonces, los planes de desarrollo son, sin lugar a dudas, importantes, pero además deberían ser la hoja de ruta. Deberían ser la hoja de ruta. Es decir, de lo que se trata es de pasar de la improvisación a la planificación, porque recordemos que en antaño, cuando esto no era una obligación constitucional, pues la inversión se hacía en función de el gusto o la satisfacción de la autoridad de turno. Y esto no es muy correcto, porque aquí no se trata de hacer lo que yo quiero hacer o de lo que a mí me guste hacer. Creo que se trata de enmarcarse en una hoja de ruta que permita que temas de planificación vayan logrando al final lo que es el interés de todos, que es la construcción de esta sociedad del buen vivir. Sin embargo, como usted bien mencionaba, no solamente es competencia del Estado ni de las autoridades, tanto municipales, provinciales y parroquiales, sino también de toda la comunidad. Quizás este es el elemento más importante que usted ha señalado. Recordemos que hoy tenemos un modelo de Estado distinto, una Constitución del 2008 que construye sobre todo un Estado competencial, planificado, pero participativo. Por tanto, la planificación tiene que ser participativa también, porque no nos podemos encerrar igual las autoridades en un determinado nivel de gobierno a llenar estas buenas intenciones en un documento. Hay que lograr que la comunidad participe. Para esto precisamente hay elementos accesorios, está la ley de participación ciudadana, están las asambleas ciudadanas, están las asambleas parroquiales, están los sistemas de participación ciudadana que tiene cada GAD, ¿no? Y por tanto la lógica es que esta visión de desarrollo de planes sea complementada con un proceso ciudadano de participación, de debate, pero sobre todo, diría yo, de enriquecimiento. Ahora, nosotros vamos a acompañar este proceso, tenemos varios despliegues territoriales, son varias etapas. Hasta el 15 de agosto estaremos en Sucumbíos, en Esmeraldas, en El Carchi, en Imbabura, acompañando pues a nuestros GADs en esta fase final de cerrar los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Muy bien, agradecemos así la presencia del ingeniero Jorge Martínez. Nosotros, luego de una pausa, volvemos con más información.